Los campos de cultivos en Florida podrían quedar sin mano de obra suficiente ante la ley migratoria firmada recientemente por el gobernador republicano Ron DeSantis. La comunidad de trabajadores del campo, en su mayoría migrantes indocumentados, se siente amenazada por la nueva ley estatal que, a juicio de la Asociación Campesina de Florida, podría desestabilizar la producción del rubro alimenticio en Estados Unidos. Quieren salir del estado, están atemorizadas y algunos hasta se quieren ir a su país. Y el caos de esto es que esas personas son personas de muchos años acá, de personas con hijos ciudadanos, con familias múltiples. Y si estamos hablando de eso, es quitarle la oportunidad a ese niño de crecer y educarse en este país. Se estima que hasta 30,000 personas laboran a diario en el sector agrícola de Florida, según la ONG WeCount. Cuando estamos hablando de cultivo de plantas, tiene una industria de 35 billones, o sea, industrias de agricultura, de comida, de plantas, de construcción, son industrias que llevan el país a cabo. Los campesinos en el sur del estado ahora se sienten amenazados. Quienes no tienen otra opción asumen el desafío de seguir adelante pese a la amenaza. Esa es la pregunta que te iba a hacer, que me enredé. La pregunta es, estas personas que se están yendo tienen hijos que nacieron acá. Eso no significa nada. No hay un recurso que se pueda aplicar, oye, mi hijo nació aquí, o que ellos le den preferencia, porque yo no entiendo por qué DeSantis, que yo no estoy a favor de esa ley jamás. Yo pienso que ellos tienen derechos también a estar acá, porque ya viven hace un montón de años, han contribuido con los impuestos, están trabajando en la agricultura, los hijos nacieron acá y yo pienso que deben ser protegidos. Y ahí es donde muchas de esas personas llaman preguntando por la ley de los 10 años, argumentando que llevan aquí, como mencionaba la señorita, más de 10 años. Niños nacidos en los Estados Unidos al cumplir 21 años pueden pedir por sus familiares, particularmente por sus padres, que es una petición inmediata, pero tienen que cumplir 21 años, toma tiempo. Personas que lleven aquí más de 10 años pueden defenderse en la corte, pero ahí está la palabra principal, en la corte. Tienen que estar ya en un proceso de deportación técnicamente para poder utilizar la ley de los 10 años a su favor, argumentando los lazos que tienen con el país. Si no están en proceso de deportación, no pueden pelear ese perdón por haber estado aquí tanto tiempo. Algunas personas tratan de ponerse en proceso para pelear el caso, pero les debo confesar que es bastante complicado debido a que exige que tengas un familiar aquí que te necesite de una manera extrema e inusual, lo cual puede ser difícil. No es suficiente argumentar que yo voy a extrañar a mi mamá o a mi papá, tiene que ser que los necesito para sobrevivir. ¿Piensas que van a ser perseguidos al extremo de irlos a buscar a los campos o no? Pienso que personas que no se estén reportando a ICE, el gobierno federal va a tomar acción debido a lo que está ocurriendo en la frontera. En cuanto a la ley local, me parece que algo interesante que hizo el gobernador es que está enfocándose más en los dueños, en los jefes, en vez de los empleados, que mayormente era lo que hacía la ley federal. Pero obviamente, si vamos al empleador a ver si tiene más de 25 empleados y el estatus de los empleados, al ver personas indocumentadas, se asume que pueden estar en riesgo. Veremos cómo se implementa. El gobierno acaba de anunciar que va a tener su propia coalición, de cierta manera, que va a implementar esta ley. Va a ser interesante porque hasta hoy en día ha sido muy complicado para el gobierno federal obligar a que todo el mundo pueda tener empleados con documentos. Ok, un empleador, ¿qué pasa si tiene un indocumentado? Personas que tengan más de 25 empleados van a ser sujetos a auditoría, pueden ser sujetos a auditoría. Si la auditoría demuestra que uno no tuvo el récord de la manera que el gobierno federal lo exige, que es a través de E-Verify, o como alternativa, papeles, documentación que claramente demuestren que esta persona tiene el permiso para trabajar, no solamente son sujetos a multas, aquí lo más peligroso de esta ley es que puedes tener una sentencia de cárcel. Una sentencia de cárcel, estuve leyendo. Es así. Y estas personas que se van, porque tienen terror, y yo veo que todos tienen muchísimo miedo, pero no se van para su país, no se regresan, ellos se van para otro estado de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se van? ¿Por qué se sienten seguros en otro estado? En otros estados lo que suele pasar, para bien o para mal, es que no se habla del tema con tal vez la intensidad o la magnitud que lo hablamos aquí. El tema, en cierta manera, se tiene que discutir. Es esencial que se discuta porque si no, nunca va a venir el cambio, más que nada para la economía, el poder ofrecer estas visas de trabajo y empleo que necesitamos, obviamente, y no se están otorgando.
El que no se discuta al mismo tiempo también da cierta protección de no tener ese miedo de que te persigan, pero también lleva a ciertas condiciones de vida que pueden ser precarias. Así que a las personas que se vayan siempre les recomiendo que investiguen bien a dónde van y que se aseguren de que por lo menos lo que dejan en la Florida está relativamente en orden. ¿Y la economía de acá? ¿Qué va a pasar con la economía si todo el mundo se va? Julio y el verano va a ser bastante interesante, me parece a mí, porque no solamente el lado agricultor, aquí en el sur de la Florida, lo que es Miami, zonas muy turísticas, dependen de esta economía de inmigrantes. Así que va a ser muy interesante lo que ocurra después del verano. Yo me imagino que no van a haber tomates, ni papayas, ni va a haber nada en el mercado, porque ¿quién los va a recoger? Yo vi el otro día una cantidad de papayas ya todas cayéndose y nadie, ya, obviamente, las personas que estaban trabajando en esa finca ya se fueron. Entonces todo está, como pueden ver ahí en pantalla ahora mismo, todo está desolado. La construcción se va a atrasar, los restaurantes, los hoteles. Entonces vamos a caer en una quiebra económica. Esperemos que no, pero de manera egoísta admito, tal vez es lo que necesitamos para que entremos en la realidad de lo importante que es el inmigrante para el país. Totalmente, totalmente. Entonces no entiendo por qué DeSantis de pronto se le ocurrió hacer esta ley. Creo que es un poco de desconexión entre lo que es la economía que genera la Florida y quiénes son quienes la mueven. Anteriormente hemos tratado de hacer el día sin un inmigrante y no siempre ha tenido éxito, no siempre ha mostrado en sí cuánto afecta a la economía. Ahora que la comunidad en sí salga del Estado por protección propia o porque simplemente no puede conseguir ese empleo, ahí es donde creo que la economía sí va a poder demostrar lo esencial que es el inmigrante. Totalmente. Y yo estoy a favor de que el país esté lleno de inmigrantes, porque ellos pagan los impuestos, sí. Ellos compran en los mercados y ayudan muchísimo con la economía. Así que no entiendo por qué esa persecución. No lo voy a entender nunca. Vamos a ver esto, vamos a ver esto. Andamos todos agüitados porque no llegó ni una persona a trabajar, ni alma se mira. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Miren, para que vean, ve, estoy yo subido aquí solo, nadie me está cortando, nadie está nada. No hay trabajadores, venimos a checar a Miami, a ver si es cierto y es verdad, mira, no hay trabajadores, todo vacío. Ahora cuénteme, miren, los que quedan están sentados, porque mira cómo está el trabajo ahí, miren. Y los que quedan están sentados. Esos son los que tienen papeles, los que quedan. Nunca había visto yo una. Esto es lo que está en las redes por todos estos días, que lo pueden ver. Los hoteles van a quedarse sin las mucamas que limpian. Sí, la cocina va a estar vacía. Básicamente, ya de por sí tenemos una necesidad y los abogados tratamos de pedirle al gobierno que se enfoque tal vez en un tema migratorio esencial para que haya un cambio. Siempre hemos obviamente peleado por los soñadores, los dreamers, pero un tema esencial también son la economía de los empleados. Correcto. Las visas para trabajo aquí son muy limitadas y son basadas siempre en habilidades extraordinarias o cierto título que uno debe recibir, lo cual no siempre es necesario. A veces necesitamos el empleado básico y esencial para nosotros. Claro. Ese empleado se ha visto sin visas y son muy limitadas y ahora que la persona sin estatus no lo puede hacer, va a ser más complicado aún. ¿Y por qué en vez de perseguirlos y hacer toda esta catástrofe que hay ahora mismo, por qué no le dan una visa temporal por un año y en ese año ellos que hagan sus papeles? Hay visas disponibles en estos momentos para ese tipo de posiciones, mayormente caen bajo la categoría de la visa H, pero lo que vemos es que las visas son muy limitadas. Por ejemplo, acaba de pasar una lotería para otorgar dichas visas, se termina siempre en abril 1, solamente 65,000 personas son elegidas y para las visas de trabajo temporal son 30,000 por cada temporada. No es suficiente para la necesidad que hay. Bueno, por suerte España está abriendo las puertas para que los inmigrantes vayan a España porque ellos también necesitan mano de obra. Este país es un país de inmigrantes, lo fue siempre, no sé esta locura ahora de los republicanos de estar persiguiendo y todo. Yo no entiendo tampoco por qué Biden acepta todas estas cosas. La respuesta en los países que hemos visto es que la administración está tratando de trabajar con España y con Canadá para eso mismo, para que esta comunidad inmigrante que desea entrar a los Estados Unidos, si desea ayudar a nuestra economía, sepa que tiene alternativa en España y en Canadá. Sí, y también en México. Es así. Así que pueden visitar la embajada mexicana en Miami antes de irse, pueden intentar para que no anden de estado en estado perseguidos, que tengan un lugar donde irse. Gracias por estar, de verdad que me encantó toda la explicación que diste, muy bueno. Pienso que ustedes ya quedaron bien informados. Nos vemos próximamente. Mil gracias por cubrir esto y gracias por tenerme. Gracias, me voy a publicidad, ya regreso.